Chile, miembros del Tren de Aragua y los gallegos intentaron un motín en una cárcel de alta seguridad en Santiago. La revuelta dejó más de una decena de heridos entre guardias y reclusos. Más de 15 reos se amotinaron en la cárcel de alta seguridad, algunos nada más ni nada menos que miembros del Tren de Aragua, pero no estaban solos. Integrantes de las bandas Los Pulpos y Los Gallegos les hacían compañía. Todo comenzó cuando estos 6 reclusos estaban en el patio, entre ellos el sicario Héctor Landaeta, alias Satanás, uno de los líderes del Tren de Aragua. Trepando las paredes se les unían más reos. Entre varios destrozaron la mesa de ping-pong, sacaron los fierros y los transformaron en armas blancas. Satanás no era el único connotado delincuente. En este motín también estaban los cabecillas de los gallegos: Joneiker Paredes, alias El Enano, Mervin Jorge Galavis García, alias El Culito, imputados por más de 20 delitos. Funcionarios de Gendarmería lograron reducirlos tras casi 15 minutos de incidentes. Desmanes que causaron estos daños, los reclusos destruyeron sus propias celdas. Lo que pasa es que ellos tienen un conjunto de peticiones a las cuales el Ejecutivo Gendarmería no ha accedido ni va a acceder. Estas son las reacciones al régimen penitenciario que tienen en máxima seguridad. Ellos han hecho, sus reclamos desde el inicio han sido sobre el régimen de visita. Quieren ser trasladados de penal, el Ejecutivo no los va a trasladar de penal. Imputados por secuestros, homicidios, sicariato. Este grupo de reclusos ahora está en el foco, no por sus delitos a las afueras de la cárcel, sino por este motín que terminó con 3 de ellos y 12 gendarmes heridos. Una situación sumamente compleja porque en este intento de motín, o sea, en este intento de reyerta, se puede decir que fue rápidamente controlado por los gendarmes en esta prisión, participaron también internos de Colombia y peruanos, de la banda esta de Los Pulpos Nueva Generación, que están recluidos también en esa prisión. Y esto es una muestra de lo que intentan hacer los internos en ese país. Hay que tener en cuenta que ya se han tenido muchos problemas en nuestra región respecto a los presos que toman control de las prisiones. Esto ocurre en la cárcel de Tocorón, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, por ejemplo, donde estas reyertas han dejado decenas de muertos, cientos de muertos, tal vez durante el año. Pero lo que nos llama la atención es que ese es un reto muy complejo para el presidente Boric, porque ellos también tienen un registro de hacinamiento en las cárceles. Las cifras sí son preocupantes. En este momento, en Chile, hay poco más de 50.000 internos cuando tienen una capacidad para 40.000. Es una cifra preocupante, pero aquí en nuestro país la cifra es aún peor, porque superamos los 90.000 internos, los 90.000 reclusos, pero las prisiones tienen una capacidad para un poco más de 40.000. O sea, tenemos más de 50.000 de más. Es una situación preocupante porque cada vez la policía anuncia detenciones, capturas, miembros del Tren de Aragua que están involucrados, detenidos, mafias extranjeras, etcétera, que se mandan a las prisiones, se envían a las prisiones en nuestro país, pero eso es lo que empiezan a hacer estos internos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el hacinamiento en las cárceles, porque tarde o temprano esos reclusos van a ver la manera de hacer lo mismo. Más que todo porque en Chile una investigación demostró que uno de los sujetos que participó en esa reyerta, además de los negocios criminales que tiene en Santiago, también dirige una empresa que ha agrupado a ciudadanos venezolanos que se dedican al reparto de alimentos y al delivery en general. O sea, los tiene a todos de alguna manera coercionados trabajando para él. Y bien lo dices, el hacinamiento acaba siendo un caldo de cultivo para estos motines, pero además porque juntas mucha gente, muchos delincuentes, en el mismo lugar, lo que les da más posibilidad de organizarse, de generar todo un estamento, porque además tu aparato de protección, por ejemplo aquí, el INPE, no es que pones más personal del INPE en esa cárcel hacinada, lo que pones son más delincuentes, pones más presos, pero siguen siendo los mismos 20, 30, 40 que cuidan el penal y obviamente si de pronto tienes que cuidar a cada uno, cuida a 50 es una cosa, pero si de pronto cada uno tiene que cuidar a 100, a 200, es imposible cualquier tipo de control y fiscalización. Así es, más que todo si tienes en cuenta que son regulares o son periódicos estos operativos, esas operaciones en las que incautan armas, celulares, drogas, y tú dices, bueno, ¿y cómo entran? Claro. O sea, si tiene tanto cuidado, ¿cómo es que entran? Entonces ahí es donde vienen los problemas.